Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a dejar grabado este video que se me estaba pasando ya, quizás porque como lo di en una de las clases de los sábados, perdón, pensé que ya lo tenía hecho y cuando me quise acordar veía que faltaba el video 2 de la emisión 4, así que lo voy a grabar rapidito. Está vinculado con el turismo rural, el tema que vamos a trabajar hoy en este breve video. Como les comentaba a quienes pudieron estar presentes durante esa clase de ese sábado en concreto, les comentaba que el lema de este año del Día Mundial del Turismo, que fue justamente Turismo y Desarrollo Rural, llega en un momento de inflexión histórico en torno a la actividad, en el que evidentemente vamos a tener que repensarla en este contexto post-pandémico. Obviamente no soy nada original con lo que les estoy diciendo, está muy claro, pero también es evidente que vamos a tener que ajustarnos a las necesidades, a las expectativas de este nuevo turista. ¿Y quién es este nuevo turista? En nuestro país, la Usina Turística, una organización dedicada justamente a investigar e innovar en el ámbito del turismo y la hotelería, ha realizado en abril de este año un relevamiento de manera virtual y ha podido caracterizar cómo va a ser este turista que no dudaron en llamar turista 1.9. ¿Qué características diferenciales va a tener este nuevo viajero? Básicamente va a ser quien decida viajar a destinos que estén en contacto con la naturaleza y que sobre todo se encuentren alejados en grandes ciudades para evitar evidentemente aglomeraciones. Además va a ser quien opte por destinos de cercanía a su lugar de residencia habitual y por eso va a priorizar los viajes por el interior del país por sobre los del exterior. Evidentemente esto está vinculado con una crisis económica asociada por la cual no solamente atraviesa nuestro país, sino la mayoría de los países del mundo, me atrevería a decir. Este nuevo turista va a ser quien efectúe viajes reiterados de corta estadía y no quizás pocos de mayor duración. Esto está vinculado con una tendencia que ya se ve hace, les diría, más de 10 años en todo el mundo, y que en nuestro país está también muy favorecido por todo el régimen de los feriados y de los feriados puente, ¿no? Que justamente lo que prioriza es esa actividad turística, el desarrollo de esa, o la promoción de esa actividad turística. Este nuevo viajero va a ser quien elija experiencias alternativas, originales, alternativas al turismo de masas, claramente, alternativas inmersivas, no experienciales, como les decía, o vivenciales. Va a ser también aquel que se informe y que compre a través de medios electrónicos y que prefiera pequeños alojamientos, evidentemente, antes que grandes complejos hoteleros. Y vinculado con el punto que les contaba anteriormente de los medios electrónicos, también va a ser quien contrate cualquier tipo de servicio turístico, alojativo o de actividades adicionales directamente con los prestadores, evitando cualquier tipo de intermediarios. Como siempre, me olvido que les hice una presentación, así que nada, lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla. Y van a ver que en esa primera diapo me centré en una parte de la infografía que fue el producto final, uno de los productos final del relevamiento de la usina turística. Y lo que les voy a mostrar en concreto van a ser las preferencias en cuanto a destinos, es decir, el primer punto que indiqué en estas enumeraciones que les acabo de indicar. Valga la redundancia, indiqué e indicar. Y vemos que vamos a ver evidentemente en esa primera diapositiva la prevalencia de destinos rurales, destinos que están alejados de los centros urbanos. Entonces, ya se los voy a compartir antes de seguir hablando, porque si no, vamos a seguir hablando sin la presentación. Bien, esto es lo que les comentaba. Fíjense que podemos ver abajo a la derecha que dentro de los destinos que elegiría este nuevo turista están, como les decía, todos aquellos rurales, alejados de las ciudades, de montaña, contexto de pequeños pueblos, playas o parques nacionales. Son todos ámbitos en los que se puede desarrollar el turismo rural. Pero entonces, vamos a caracterizarnos, vamos a pensar un poquito qué entendemos nosotros por turismo rural. Quienes se presentaron, quienes estuvieron presentes en esa clase que les cuento el sábado, me escucharon decir que el turismo rural es una mega tipología, algo que tiene que ser entendido en sentido muy amplio. Teniendo en cuenta este contexto, y quizás me adelanto a las respuestas que pueden llegar a dar, me estoy sesgando las respuestas en cierto sentido, perdón. Acá les puse diferentes tipos de actividades para que piensen, mientras las van leyendo,
¿cuáles de estas actividades asocian ustedes verdaderamente a lo que entienden hoy por turismo rural? Los dejo que lo lean tranquilos, que puedan pensarlo, y ya en un segundo les voy a dar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta en concreto? Después de esta estiradita, que todas estas actividades están relacionadas, salud, al turismo rural. Todas estas actividades. Porque, como les decía hace un ratito, tenemos que entender a ese segmento como una megatipología. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente van a encontrar un montón de definiciones de turismo rural. A mí me gusta trabajar mucho con esta fundación ecuatoriana que se dedica mucho al turismo rural comunitario en concreto. Pero fíjense, la vamos a leer textual. Es aquella actividad turística que se lleva a cabo en zonas rurales, localidades pequeñas o espacios alejados de los centros urbanos y que incluye prácticas productivas, culturales y organizativas como parte del producto ofrecido. Evidentemente tiene algunas zonas grises esta definición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de localidades pequeñas, entonces el concepto de localidades pequeñas puede variar de un país a otro, incluso dentro de las regiones. Aún incluso de estas zonas que quizás no pueden quedar tan claras, la definición y el alcance es evidente que va a variar entre las distintas denominaciones, entre las distintas conceptualizaciones, de país en país o de región en región. La delimitación va a ser un poco compleja, pero aún, ¿por qué? Porque incluso, dentro de lo que es turismo rural se puede vincular a las áreas naturales, protegidas o no, e incluso también a las áreas litorales, con lo cual podríamos hablar de turismo rural en zonas costeras. Por eso, la definición de alcance varía, la delimitación suele ser compleja por todos estos ingredientes que estamos incluyendo en la definición, pero sí o sí, al margen de estas diferencias, tenemos que notar un punto en común, que no es una diferencia, es un punto en común, aunque diga diferencia ahí, que todas estas tipologías que estén asociadas al turismo rural van a incorporar de una u de otra manera las metas del desarrollo sostenible en su quehacer. O sea, van a incorporar estas premisas o estas metas aspiracionales, ¿sí? La sostenibilidad debería ser el factor común de todas estas iniciativas. Y al margen de todos estos puntos de diferenciación, salvo la de desarrollo sostenible, en realidad, Barrera y Muñoz, que es uno de los autores que ustedes tienen como referencia en la asignatura, hablan también de coincidencias. ¿Y cuáles son esas coincidencias? De que todas estas iniciativas son de gestión local, tienen efectos o impactos locales, están marcados y valorizan la cultura de un sitio determinado. Entonces, las coincidencias están vinculadas con la localidad en la cual se desarrollan, la localidad o la localía en la cual se desarrollan, ¿sí? En cuanto a los efectos, en cuanto a la gestión y en cuanto sobre todo a la valorización del patrimonio cultural y natural de ese destino. Entonces, volviendo un poquitito a esto que les decía hace un ratito nada más, el turismo rural es una mega tipología que involucra a muchos otros segmentos que quizás ustedes conocen. El turismo rural comunitario, el agroturismo, el ecoturismo, el turismo de aventura, el deportivo, el gastronómico, el enogastronómico, incluso el científico e incluso una parte del cultural. Cultural obviamente también podemos tener dentro de las ciudades, hago la salvedad. ¿Qué quiero mostrarles con esto? La cantidad entonces de segmentos que podríamos relacionar o ligar al turismo rural. Entonces, dejemos de pensar solamente en el turismo rural como una oferta que lo único que hace es usar el espacio rural y nada más, donde no hay ninguna experiencia asociada, una experiencia hands-on, ¿no? Que va más allá de usar ese espacio rural, como lo que podemos ver en algunos, sobre todo en la Pampa Argentina, donde se suele asociar al turismo rural con pasar un día de campo en alguna localidad característica típica de la provincia de Buenos Aires que tiene estancias, cascos de estancia, con o sin posibilidad de pernocte, como puede ser Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Carlos Quén, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más que eso el turismo rural, muchísimo más que eso. Y con esta diapositiva lo podemos, de hecho, poner en evidencia.
¿Qué más podemos decir al respecto del turismo rural? Que siempre se engloba dentro de las modalidades de turismo alternativo. Otra vez, por si no lo captaron, ¿alternativo a qué? Al turismo de masas, al turismo de sol y playa, al típico turismo de sol y playa. Involucra entonces no tanto a turistas, sino a visitantes, o sea, una actividad o un segmento que sea inmersivo, ¿no? Y obviamente también se vincula con todas las propuestas de turismo activo, propuestas donde estas personas deberían, en mayor o menor medida, estar en contacto, perdón, no quiero repetir la palabra, pero es activo con esas actividades que se van a desarrollar. Entonces, volviendo un poquitito para eso que les comentaba al principio, esa actividad disparadora, podemos vincular diferentes actividades relacionadas al turismo rural y las podemos englobar en estos cinco grupos: las físico-deportivas, las socioculturales, aquellas actividades de relajación o relax, las rutas gastronómicas e incluso los cursos de formación y de voluntariado. Actividades físico-deportivas, para nombrar algunas que ya mencionamos en las primeras diapos, senderismo o trekking, quizás son las más características, escalada, rappel, tirolesa, canotaje, kayak, buceo, incluso snorkeling. Son todas actividades que implican en mayor o menor grado ciertas destrezas físicas por parte de quienes los vayan a realizar. No siempre significa que hay que estar en óptimo estado físico para poder realizarlas, pero se vincula con algún esfuerzo en este sentido. Dentro de las actividades socioculturales, evidentemente tenemos visitas a sitios de interés histórico, interés arquitectónico, cultural en general. Acá retomamos un poquito lo que seguramente vieron en museos, sitios históricos y cultura del hombre, siempre y cuando obviamente esos sitios se encuentren lejos de las ciudades y en contacto con el entorno rural. Actividades de relajación, estaríamos pensando en lo que son, por ejemplo, visitas a centros termales o a centros de relajación integral. Rutas gastronómicas son siempre aquellas que están asociadas con uno o varios productos característicos de una región o una provincia. Evidentemente, en nuestro país el ejemplo más paradigmático son las rutas del vino de la provincia de Misiones, pero también podríamos mencionar las rutas de Chilecito en La Rioja o de Cafayate en Salta, por citarles algunos ejemplos. Y los cursos de formación están ligados en sentido amplio, por ejemplo, con el agroturismo, con la permacultura, con artesanías, con la generación de algún producto tradicional como puede ser producción de miel, por citarles un ejemplo en concreto, y voluntariados de los más variados índoles de actividad, por ejemplo, para proteger tortugas marinas, si hablamos de ecoturismo. Fíjense entonces la cantidad de actividades relacionadas o vinculadas al turismo rural, como para seguir machacándoles el hecho de que el turismo rural no es algo pequeñito, sino que no se circunscribe a algo chiquito, sino que está vinculado con un montón de otras tipologías que están atravesadas de manera directa por ella. Bien. Fue muy brevemente, acá les puse todas las referencias, por si, bueno, hay mucha información igual que la tienen como bibliografía obligatoria, ¿no? Pero lo que me interesa que les quede súper claro es esto, ¿no? Cuán amplio podemos pensar este concepto. No nos quedemos en lo que generalmente se entendía como turismo rural, por favor, porque es mucho más allá de eso. Me interesa, ya se los dije, pero lo quiero recalcar, me interesa que se queden con eso, sobre todo para romper ese concepto erróneo que existe en ciertos sectores, incluyendo dentro, que es lo más grave, ¿no? Dentro de los sectores académicos, de que el turismo rural se circunscribe a visitar pueblos tradicionales de la provincia de Buenos Aires. No es eso. Surgió sí así, esto no lo podemos negar. El turismo rural en nuestro país, como en otros países, surgió debido a crisis económicas. En su momento, con una crisis económica, una gran caída del precio de la lana, del mercado lanar en la Patagonia, donde los productores debieron encontrar maneras alternativas para aprovechar la capacidad ociosa de los establecimientos, entonces los abrieron justamente a la realización de visitas. Esto después, como les digo, se fue viralizando, sobre todo para la zona pampeana y específicamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces se empezaron a remodelar estancias para poder ofrecer estos servicios con o sin capacidad de pernocte. Pero así surgió. No significa que eso sea lo único que tenemos que entender así, ¿sí? Muchas gracias por escucharme. Con esto ya
los dejo libres, y tienen toda entonces la información cargada y cerradita para poder encarar el final. Espero, como siempre, que les haya sido clara, aunque sé que repetí un montón de cosas, parece que lo hice a propósito, pero bueno, dudas, consultas, siempre a disposición. Nos estamos viendo.